Les decía cuando cerraba el bloque anterior que nos vamos a meter dentro de lo que es el tema de la política, porque más allá de la pandemia, mientras esperamos la vacuna, los plazos electorales están corriendo. Y como consecuencia de eso, en todos y cada uno de los partidos políticos, que a su vez algunos ya están conformando algunos frentes electorales, bueno, hay movimientos de todo tipo, hay que definir un montón de cuestiones, no solamente lo primero que es ratificar o rectificar lo que son los frentes y discutir el tema de las candidaturas, sino también por sobre todas las cosas ver cuál va a ser la estrategia política que se va a desarrollar en todos y cada uno de ellos. Dentro de lo que son los frentes que ya conocemos, sobre todo el frente que lidera el gobernador Gustavo Sáenz, que como decimos es un frente que ya ha demostrado su capacidad dentro del plano electoral, con 2 elecciones importantes ganadas en la provincia. Ahora aparece algo novedoso, digamos, en eso, y que es la posibilidad que el Partido Justicialista, a partir de esta nueva conducción en la CAP y en la presidencia del partido, se incorpore o no al frente que conduce Gustavo Sáenz. Y hay voces dentro del frente que dicen, no, el PJ tiene que ir solo. Y desde el PJ dicen, no, pues si nosotros justamente ahora hay una conducción afín políticamente al gobernador para que nos incorporemos al frente. Uno de los partidos que está desde su inicio en el frente de fundador, digamos, del frente que conduce Sáenz, es el Partido Conservador Popular. Y nosotros ahora lo hemos invitado para que justamente preguntarle cuál es su análisis, cuál es su mirada sobre esto, cómo se va conformando este escenario, a quién es el titular del partido. Estamos hablando del doctor Francisco Durán Casali. Me dice la producción que ya lo tengo en línea, así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer, como siempre, al doctor Durán la deferencia de atendernos. Pancho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tu gentileza, gracias para charlar con nosotros. Bueno, Pancho, escuchabas la introducción que hacía, ¿no? De cómo se va más o menos armando este tablero político. Y como decía, hay un jugador nuevo, por así decirlo, que es el Partido Justicialista, y desde el PJ dice, nosotros tenemos que estar adentro del frente de Gustavo Sáenz. Y hay voces que se escuchan de quiénes son tus socios políticos en este frente y dicen, no, el peronismo tiene que ir afuera. Contame, ¿cuál es tu análisis de esta realidad, doctor Durán? A ver, el Partido Justicialista históricamente siempre quiere estar del lado del que está el gobernador, cual sea el carril que lo haya llevado el gobernador a ocupar su lugar. Y este caso no es la excepción. Lo hemos visto y lo estamos viendo. Ahora, es claro que existen claras diferencias en nuestra visión, en nuestra forma de ver la realidad de Salta y las políticas de las públicas para Salta, entre el Partido Justicialista y los socios naturales que tienen ellos, con nosotros que somos un frente que venimos trabajando hace mucho tiempo. Bueno, que todos conocen la procedencia de esos partidos, nosotros, el PRO, el PPS, y siempre empiezan a aparecer nuevos actores que quieren sumarse, algunos que ya estuvieron y otros nuevos, como el Partido Renovador, o PARES, como se llama ahora, el Partido Salta Independiente, el Partido País. Pero bueno, estamos siempre tratando de dialogar y de hacer políticas entre los que más afines somos, digamos. Y en esta dinámica, o en esta dinámica propuesta de la irrupción del Partido Justicialista, hasta hace muy poco tiempo estaba en la vereda del frente y ahora quiere estar de este lado, bueno, claramente mi visión es que van a haber 2 frentes que se van a presentar
en esta próxima elección, de la misma manera que también va a haber el Frente de Todos, claro, el espacio kirchnerista. Exactamente, que hasta lo que yo tengo entendido no está alineado con el PJ. Con lo cual hay algunos matices que vienen irrumpiendo en la política doméstica, en la política de Salta, que es la postura respecto al gobierno nacional. Y esa es la más clara diferencia que tenemos entre todos. No así la diferencia entre el Frente de Todos y el PJ, que hay una diferencia de poder, no tanto así como de ideas, pero sí respecto de nosotros. Tenemos una política totalmente distinta, una mirada totalmente distinta a la mirada que propone el gobierno actual. Vos sabés que cuando charlamos con la producción, pensando en los temas que íbamos a tratar hoy, le decía, bueno, nos metamos un poco en el tema político, estamos muy inmersos en este tema de la pandemia, bueno, es obligación hacerlo, pero vayamos al origen nuestro de lo que es 7PM. Y particularmente la idea era charlar con vos, Pancho, como presidente del partido. Digo, vos sos socio fundador del frente de que conduce Sáenz. Porque si vos vos, por ejemplo, lees lo que publica en las redes sociales el secretario del Interior de la Comisión de Acción Política de la nueva conducción del PJ, y hablo del dirigente Dante Rosa, y él publica y dice que no queden dudas, el Partido Justicialista integrará el Frente Provincial Gustavo Sáenz Gobernador. Y entonces ahí dice otra vez el peronismo como artífice del triunfo. Y claro, vos escuchás algunas de las expresiones dentro del peronismo y dicen, no, nosotros tenemos que tener el frente con Gustavo, por eso Pablo Oute es el presidente de la CAP. Pero sin embargo, algunos de tus compañeros, digamos, de frente, en el frente dicen, no, los peronistas que armen el frente ellos, que no nos vengan a hacer lío acá adentro, así lo dicen manifiestamente. Pero ahí la pregunta sobre cuál es el análisis que vos estabas haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, hay que separar un poquito la paja del trigo. Hay una realidad que es que muchos dirigentes o muchos dirigentes peronistas, de una profunda procedencia con el peronismo, en los últimos años no vieron dentro de la conducción del PJ su representación. Es claramente el caso del amigo Dante Rosas, no en la última, sino en la penúltima elección legislativa, en la que lo lleva a Guillermo a ganar la senaduría por la capital. Exacto. Estuvimos trabajando a la par con Dante. En ese momento estaba Frida y Gastón Galdini, que eran candidatos que adherían a la candidatura de Guillermo. Y la verdad que trabajamos de la mejor manera, y en ese momento ellos, de alguna manera, no tenían el espacio que ellos creían que merecían tener en el PJ, y buscaron en nuestro frente, y encontraron en nuestro frente muchas ideas que nos acercan, que creo que nos potenciaron en muchas cosas para lograr el triunfo que logramos en 2017. Ellos lo hicieron a título personal, con su procedencia, con sus ideas. Hoy es el caso de muchísimos dirigentes que hoy integran el gobierno y que llegaron acompañando y trabajando en la campaña con Gustavo, y algunos inclusive estaban desde la época en que Gustavo hizo su campaña, la intendente, y que lo llevó a la intendencia. O sea, el Partido Justicialista no siempre tuvo, según la conducción que le tocó, le abría las puertas a uno y se las cerraba a otros. Y hay muchos amigos que en ese momento no tuvieron lugar en el PJ y jugaron con Gustavo, y no se puede negar esa procedencia sincera absolutamente. Ahora, yo lo que estoy viendo es que Gustavo hoy está gobernando. Y yo no leí ni vi en ningún momento ningún gesto de Gustavo pendiente a meterse de lleno en la campaña. Y es algo que yo aplaudo de pie. Y de hecho, él está en este momento, él mandó el proyecto de necesidad de reforma al Congreso, gritando las sesiones extraordinarias, lo que finalmente se aprobó,
para que se elijan convencionales, como te lo anticipé hace algunos meses. Sí. Se convoca digamos, se eligen convencionales para que reforme la Constitución, básicamente o principalmente para la reducción de los mandatos. O sea, es algo que en el caso de Gustavo le comprende las generales de la ley. Por ende, yo lo que estoy viendo es que Gustavo está apartado del mundo de la política partidaria y abocado exclusivamente a la gestión. Yo no lo veo a Gustavo haciendo campaña ni dentro del PJ, ni fuera del PJ, ni en el frente con nosotros, ni en el frente con otros. Lo veo a él gobernando. Hay muchos actores de la política provincial, funcionarios provinciales y municipales, que sí están en esa dinámica. No Gustavo. Yo mirando un poquito más para adelante, en la elección del 4 de julio, lo veo a Gustavo seguir gobernando al mismo tiempo que los partidos políticos o los dirigentes políticos dan una discusión casi como tema central con la reforma. Pero no se está felicitando el gobierno. Gustavo está gobernando y está presidente, a mi modo de ver, está presidente de la campaña electoral. Con lo cual puede haber válidamente un frente peronista que tenga una profunda afinidad con las políticas de Gustavo y muchos que le acompañan activamente en la gestión, y un frente de centro derecha como es el nuestro, que también tenemos muchísimas coincidencias con Gustavo, y estamos desde las cámaras, desde la función pública, acompañando esas mismas políticas, planteando ideas que entre las dos opciones son distintas. Y también mirando a la elección nacional, que viene un poquito después de la provincial, planteando esas diferencias nacionales. Pero sinceramente yo lo veo a Gustavo fuera de la discusión de la política. O sea, actuando verdaderamente como un republicano, al margen de la situación esta de donde se va a dar la discusión de la reforma constitucional. Él lo propuso, él lo prometió en la campaña, lo propuso, lo hizo realidad. Ahora se vuelve a alejar, se aboca a la gestión y deja que los partidos políticos hagan lo que tengan que hacer. Cada uno marcará diferencias y similitudes, seguramente con él, porque es la figura descollante de la política local, pero creo que yo, de verdad, sinceramente, no lo veo a Gustavo de lleno en la campaña, ni en un lado ni en el otro. De hecho, reafirmando esto que vos decís, Pancho, la vez pasada, hace muy poquito, un par de semanas atrás, justamente, ¿no?, los partidos que dieron origen a este frente, le llamemos un frente, yo le digo el frente gustavista, otros le dicen el frente sancista, se reunieron ustedes, ¿no?, para hablar, digamos, yo digo que fue el pretexto, hablar de la reforma, porque en realidad la idea era hablar de política. Se juntaron justamente para empezar a analizar y mirar un poco esto, ¿no? Ahora, dentro de eso, ¿no?, porque yo creo que esto que vos nos acabas de plantear, doctor Durán, debe ser también coincidente con dirigentes que son de otros partidos, pero que integran este frente. Es más o menos el pensamiento, no digo unánime, único del frente, pero es lo que más o menos coinciden todos en esto que vos nos acabas de describir. Así es, totalmente. Pero bueno, yo creo que en esta campaña que se está destinando, que está a la vuelta de la esquina, no lo vamos a ver a Gustavo activamente o desde el proselitismo en persona, sino que lo vamos a ver a Gustavo en forma de bandera, porque creo que todos lo van a querer usar de bandera. O sea, de alguna manera, estas declaraciones que se ven y todo lo que está pasando internamente en el PJ, que no me interesa ni me corresponde meterme, ni siquiera opinar, me parece que es una carrera para ver quién es más gustavista que el otro. Y en el fondo, a ver, cada uno de los actores políticos que estamos de un lado y del otro, tenemos un granito de responsabilidad para ejercer que no implica la discusión de quién es más gustavista. Creo que eso se demuestra en el día a día y en el trabajo de todos. Pero bueno, son las formas de ver son las formas de ver la política de un lado y del otro. Yo no me quiero embanderar en esa carrera para ver quién es más gustavista.
hoy Gustavo es el gobernador, me parece que está haciendo una muy buena gestión. Valoro principalmente lo que está haciendo respecto de la Constitución. A ver, estamos viendo un gobernador que se está autolimitando. Creo que en el mundo, no sé, yo también tengo muy corta experiencia, pero no veo muchos casos como el de él. Él, en su experiencia en la política, vio lo malo que es, lo malo que es la reelección, y hoy está, después de haberlo prometido en campaña, lo está haciendo realidad. Parece que eso es realmente para destacarlo. Le cuento a la audiencia que estamos charlando con el doctor Francisco Durán Casali, él es presidente del Partido Conservador Popular. Ahora, puertas adentro del frente, ¿cuál va a ser la estrategia netamente electoral con el agregado ahora de esto que acabas de decir, Pancho, que es la elección también? Habrá que buscar quiénes van a ser los candidatos a convencionales constituyentes. Pero en líneas generales, ¿están hablando ya de la estrategia que como frente van a llevar ante la elección del 5 de julio? O del 4 de julio, perdón. Sí, por supuesto. A ver, como primera medida, si algo creo que aprendimos de las últimas elecciones, es que hay que ser claros en la oferta electoral. El hecho de ser un frente y que tengamos una natural pluralidad de oferta, o una pluralidad de pensamientos que nos unen en muchos puntos, me parece que eso se tiene que traducir en una oferta electoral. En una, perdón que haga hincapié en esto porque me parece sustancial esto que acabas de decir, en una oferta electoral. Sí. Bien. O sea, una lista, no cada uno tratando, porque cuando vemos que hay muchas listas y que en el fondo todos terminan hablando de lo mismo, y estamos hablando de discusiones personales de quién quiere llegar a, no de un sector que antepone una idea central como motor de empuje político o proselitista, y en forma secundaria quiénes son los nombres que van a efectivizar en las candidaturas esas políticas o esas ideas. Me parece, por lo menos en la propuesta que nosotros como partido estamos llevando, y creo que está siendo bien recibida entre todos, es esa, una oferta electoral. Ahora, vos sos joven, Pancho, pero pregúntale a tu papá o al amigo Guillermo, había un dicho antes que decían las viejas: son muchos los diablos y poca el agua bendita. ¿Alcanzará con una lista para de alguna manera satisfacer las aspiraciones legítimas, ¿no? Por otra parte, de muchos dirigentes de distintos partidos que integran el frente, que tendrán la expectativa o la inquietud de llegar a una banca legislativa? ¿Alcanzará con una lista, Pancho? Y bueno, creo que tiene que alcanzar, debería alcanzar, y creo que y es eso, y es para eso para lo que estamos trabajando. Ese es nuestro objetivo. Te repito, creo que la oportunidad es demostrar, recoger el guante de las últimas elecciones, recoger el guante del hastío de la sociedad respecto o la brecha que existe entre la clase política y la sociedad, y de proponer, a ver, recogiendo ese guante y decir, a ver, no importan tanto los personalismos cuanto más una idea clara que se transmita. Creo que eso es lo que va a ser mejor receptado en el electorado, y no una pluralidad enorme de listas que en el fondo son, como dijiste, personalismos. Hay clarísimas y legítimas aspiraciones de dirigentes a ocupar cargos legislativos, pero eso no puede estar por encima del ánimo societatis de un frente electoral. Esta es una oportunidad, en 2 años más hay otra oportunidad, y así sucesivamente. Y justamente hoy que se está planteando la limitación de todos los mandatos ejecutivos, legislativos y hasta inclusive judiciales, tenemos que empezar nosotros por hoy, ahora, inclusive antes de ofrecer electoralmente candidatos a convencionales, y mostrarnos que recibimos el mensaje de la sociedad, y que esto es lo que la sociedad quiere. Nosotros como frente, o como sector, como grupo, creemos
que esta es la respuesta que tenemos que dar. Antes, y creo que de alguna manera también pasa a ser la mejor campaña política o la más sincera campaña política respecto a la limitación de mandatos que se va a discutir durante la campaña y después en la convención. Claro. Ahora, es importante esto que vos decís, doctor Durán Casali. ¿Por qué? Porque recordémosle a la audiencia que la actual banca en el Senado de la provincia les pertenece a ustedes, es del Partido Conservador Popular, la tiene Guillermo Durán Cornejo. Por eso es importante, para mí al menos, digamos como valoración política lo digo, que bueno, que sea justamente vos, el presidente del partido, quien diga, no, tenemos que ir con una sola lista, ¿no? Y bueno, y para ustedes, como Partido Conservador Popular, ¿qué tiene que pasar con la banca de senador por la capital? Me parece que tiene que ocuparla alguien que siga el mismo lineamiento del actual senador, que es alguien que puso toda su experiencia, todo lo que logró cosechar durante toda su experiencia pública en una banca, y no se tradujo necesariamente en ser un levantamanos. No, todo lo contrario. Cuando hubieron cosas que había que marcar como diferencias, lo hizo. Y siempre desde el consenso. Creo que ese es el lineamiento al que tenemos que apuntar. La mejor forma, la mejor manera de demostrar un verdadero republicanismo no es solamente en la alternancia de las personas que ocupan las bancas, sino también de respetar la función que la Constitución le da a cada una de esos lugares. Y la función legislativa no es ser de un determinado gobernador, intendente o presidente, es ser controlador de un poder político, alineado en muchas políticas, pero eso no implica ser de tal dirigente, porque la banca, no olvidemos, es de la gente, no de un partido, no de una persona, no de un sector. Entonces, ¿qué sentido tiene el sistema republicano, que está ordenado en 3 poderes distintos, con cada uno con sus funciones, si el sentido que le da la clase dirigente a esas funciones es, bueno, gana fulano de tal, todos atrás de él, ciegos a lo que él diga? No, la gente elige dentro de una gama de opciones, de ideas, pero para que cada uno ejerce la función que le toca, con la responsabilidad que le cae, por supuesto. Y lo que estoy diciendo no implica, por supuesto, desconocer la procedencia política. Eso son cosas distintas. Pero lo estamos viendo permanentemente a nivel nacional, como hay legisladores que hoy por el gobernador, por el presidente de turno, tienen una idea, y a los pocos años, cuando hay otro presidente o el mismo presidente tiene otra idea distinta, cambian como si nada, sin ningún tipo de vergüenza y sin siquiera sonrojarse. A ver, vamos al caso concreto de lo que pasó con las privatizaciones. Muchos de los que votaron después la privatización de YPF, de aerolíneas, son los mismos que votaron para que se privatizara. No, claro. Vergüenza, ¿no? No, por supuesto, estuvieron de los dos lados del mostrador, ¿no? Cuando había que argumentar a favor de la privatización lo hicieron, y cuando había que reestatizar, bueno, usaron otros argumentos, eso, digamos, lamentablemente. Abrieron el otro cajón. Sí, claro. Creo que eso es lo que hay que evitar, porque eso es lo que separa, lo que rompe la representatividad. Si la Constitución, provincial o nacional, buscaran o quisieran que simplemente una persona que lidere un proyecto político sea la que tome las decisiones, y volvamos al sistema monárquico, donde una persona es la que toma las decisiones y pone consejeros en las cortes, como era en la época monárquica, que ejecute esas políticas. Y me parece que la Constitución, a ver, es por lo que se derramó tanto sangre en nuestro país. San Martín, Güemes, Belgrano, lucharon justamente para tener este sistema. Y creo que la función de control legislativo ayuda principalmente al que está gobernando. Señor, un momentito, usted hoy
de que hay que solucionar este problema, pero esa no es la forma. La forma es así o asá. Y creo que es la forma de construir una verdadera gobernabilidad que perdura en el tiempo, con políticas que perduran en el tiempo y que realmente ayuden a la gente. Creo que tenemos que empezar a mirar la política de otra manera, porque nos cansamos de ver cómo cuando una persona llega a una banca y jura lealtad al líder político que le permitió eso, y quien le permitió estar en ese lugar termina siendo la gente. El ejemplo más cercano y concreto de lo que estoy diciendo es el caso del diputado Ameri, Sí. que entró en una lista sábana que no lo conocía nadie. Y terminó poniéndonos en vergüenza a todos Salta. A todos Salta. ¿Y por qué? Y porque hubo alguien que dijo, vos acá porque a mí se me ocurre, y él le juró lealtad cuando asumió a personas, no a la gente, no honró el voto que lo llevó a ese lugar, aunque sea indirectamente. Me parece que hay una crisis de representación, hay una crisis política muy profunda que tenemos que atender y tenemos que mejorar. No estamos en una situación no estamos en una muy buena situación política ni económica como para desatender o desoír el real pedido de la gente. Hay una grieta muy profunda social, política, económica, religiosa, que tenemos que de alguna manera empezar a zanjar, porque si no, a ver, estamos viendo que esa brecha se agranda cada vez más. Esto implica que hay una brecha inclusive económica que se agranda cada vez más y solamente genera más miseria, más hambre, más necesidad de poner parches, de más planes sociales, de aumentar el gasto público, a ver, lo estamos viendo con las vacunas. Nos encerraron un año entero, nos hablaron que lo importante era la salud, la vida de las personas y no la economía, y en la primera de cambio, cuando llegan las poquititas vacunas que llegaron, lo primero que hicieron fue ponerse las ellos mismos. Y no pasa nada. Vimos cómo el presidente de la nación, 2 días después de que se explotara el escándalo de Victoria Dom, un escándalo realmente vergonzoso, una persona no solamente que se llenó la boca hablando de justicia social, de respeto por el otro y de los derechos, y a la primera de cambio en su propia casa le pagaba un sueldo de esclavitud a una persona para que le limpiara su casa. Nunca se dignó a militar, nunca se dignó a darle dignidad a esa persona, y termina queriendo arreglarla con la casta de todos. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Nada. Sí, una consecuencia. La consecuencia es que el presidente, a los 2 días, al ratificarla, dio un mensaje muy, muy claro a la ciudadanía y a la clase política. Y le dijo, señores, hagan con la cosa pública lo que les dé la gana, porque tienen día libre. Eso es porque Victoria Donda llegó donde llegó, jurándole lealtad a Cristina, a Alberto, a quien sea, no honrando a la gente que le dio la posibilidad de estar ahí, no honrando el cargo. No, claro, bueno. En la medida en la que digamos, divorciándonos de la realidad, vamos a seguir con estos problemas y se multiplican a montones. Llega un momento que perdemos la capacidad de asombro. Son tantas y tan groseras las cosas que pasan. Ahora estoy tratando de hacer memoria de los últimos escándalos y se me ocurren las vacunas y la Victoria Donda y no otras cosas. Cristina Kirchner, a ver, hay multa, una consecuencia penal económica para las personas que no usan barbijo y la vicepresidenta de la nación, claro, sin barbijo. Claro. La Congreso obliga. Tenemos supuestamente a quienes honran a la institucionalidad y al principio republicano, como es de alguna manera, creo, la oposición Juntos para el Cambio, y tenemos un diputado vergonzoso como Fernando Iglesias, gritando como si estuviera en la calle. Claro. Gritando al presidente de la nación. Está bien, tenía razón lo que decía Cristina. Señor, no es la forma. No está en el patio de su casa, está en el Congreso de la Nación, en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué pasó? Perdimos noción de las cosas, perdimos respeto por las cosas públicas. Ese es el problema. Y ese problema nos atañe a todos,
sin distinción de colores políticos. Coincido totalmente, porque es como decía el tango, ¿no? En el mismo lodo todos manoseados, porque si vos ves de un lado, ahí pasa una cosa, ves del otro y también hay un montón de cosas. La última consulta tiene que ver, como abogado que sos, y hacías mucha referencia al tema de la reforma. Decime una cosa que a criterio del doctor Francisco Durán le faltó a este proyecto para reformar la Constitución, no los que están. Decime, si vos te hubieran dicho, vení Pancho, decime qué querés que pongamos acá, ¿qué hubieras dicho? Bueno, yo hubiera puesto sobre la mesa la discusión, te lo dije hace un par de meses. Hace mucho, sí. La discusión real y central del sistema de la Corte. Eso es lo que yo hubiera puesto sobre la mesa a discutir, que es lo que también nos falta, esa pata republicana de la que recién hablaba, que es el poder judicial tan importante para la institucionalidad de Santa general de los sistemas republicanos. Uh-huh. Ahora, la Constitución del 86 sí, le dio a la Corte un mandato de 6 años con la posibilidad de ser reelecto o de quedar inamovible con una cláusula transitoria que sigue estando, porque había no había reelección en el Ejecutivo, y fundamentalmente le dio un mandato corto o extinguible y no vitalicio como la mayoría de las cortes del país y del mundo, por la sencilla razón de que también le atribuyó una suma de facultades políticas que hacen incompatible la inamovilidad en el cargo. Vamos a hablar un poquito más, vamos a traducir un poquito. La Corte no solamente es la última ratio, la última palabra en materia de decisiones judiciales. La última frontera, le digo yo, ¿no? ¿Cómo? La última frontera, le digo yo, allá cuando está todo perdido, vos decís, bueno, vamos a verlo a los muchachos de la Corte. En caso concreto, las sentencias son ley para las partes. Exacto. De alguna manera hay ciertas jurisdicciones que le atribuyen a las sentencias el carácter jurídico de ley. Claro. Entonces, todo una medida, un remedio republicano y democrático para el caso concreto, y es quizás debería ser el remedio más eficiente y más rápido. No solamente tiene esa facultad que es gigante y enorme, es la principal y yo creo que debería ser la única, sino que aparte tiene otras funciones que son del tipo político, como ser presidir e integrar el Tribunal Electoral, presidir e integrar el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de puntuar y de elegir a los jueces, presidir e integrar el Jurado de Enjuiciamiento, que es el órgano encargado de juzgar las inconductas de los jueces y del Ministerio Público en sus funciones específicas, al margen de la Escuela de la Magistratura y de la Escribanía General de la provincia. Me parece que eso es demasiado, y tan demasiado es que al ocuparse de esas cosas dejan de ocuparse de lo realmente importante. Hoy tenemos un poder judicial que, con honrosas excepciones, funciona mal. Tenemos una justicia que, más allá que hoy tengamos un expediente digital, una justicia que no da respuesta, justicia en el foro de familia que no soluciona los problemas a nadie, juicios laborales que son eternos y que terminan sin ser justicia en sí misma, porque un reclamo laboral necesita tener una respuesta no inmediata, pero sí rápida, y 5 años no es una respuesta rápida. Es el promedio de una causa judicial laboral. Claro. Justicia civil que llega, la mayoría de veces llega tarde. Justicia penal, 60% de causas que prescriben, 80% de presos que no tienen condenas. La justicia no está bien. Y no está bien porque no la están gobernando. No se está ejerciendo la superintendencia de justicia, que es, creo, lo que tiene que hacer la Corte. ¿Por qué? Porque se tiene que ocupar de otras cosas que la Constitución le asigna. Mi propuesta hubiera sido discutir ese sistema y dejar y proponer que la justicia se ocupe de la justicia y que de las cuestiones políticas se ocupe los políticos. La política. Para poder guardar esa distancia tan necesaria y tan vital para ejercer esa función importante de control.
de ser la última palabra en la provincia respecto del control. Ahora, en mi opinión, lo que yo hubiera propuesto. Pancho, y el tema de la representación también es un tema que está se lo puso muy en la cresta de la ola, ¿no? Diciendo, no es genuino, no es legítimo el tema de la representación ciudadana, porque es verdad, bueno, acá necesita una enorme cantidad de votos para poner, por ejemplo, un diputado. Bueno, y eso está hablando de una asimetría en ese sentido, sin embargo, eso tampoco se habló. Bueno, vos me dijiste una cosa y yo te dije una cosa. No, correcto. Sí, no, te pedí una, pero bueno. Es muy importante porque hace a que existan sectores que están subrepresentados, como las grandes ciudades, y sectores que están sobrerepresentados, como las ciudades de menor cantidad de densidad poblacional. Hay formas de establecer un equilibrio en esa densidad demográfica que no es uniforme en toda la provincia. Hay provincias que sí la tienen, por ejemplo, Entre Ríos tiene pocas ciudades y de alguna manera bien equilibradas en cuanto a la cantidad de habitantes. Salta no es el caso. Para ponerlo en números, tenemos 19 diputados por la capital, que tiene el 43% de la población total de la provincia. Tenemos otros 2 departamentos que tienen 3 diputados, como ser Metán y Anta. 5 departamentos que tienen 2 legisladores, Rivadavia, Güemes, Cerrillos, Rosario de la Frontera y Rosario de Lerma. Y el resto, estamos hablando de 10, bueno, son 37 creo, departamentos que tienen un solo diputado. Su conjunto termina existiendo esta asimetría. La forma quizás más conocemos hubiera sido tener 2 cámaras, también tenemos la doble cámara, que tenemos un de senador por cada departamento. Que bueno, eso quizás tenga alguna lógica, porque eso los senadores representan al departamento. Claro, representan al Estado, no a los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, guarda un equilibrio. La nación antes del robo del 94 lo tenía de la misma manera. También podría ser que existiera una paridad de que sean 3, pero bueno, estamos buscando de achicar el Estado y no agrandarlo. Claro. Hay formas de volver a equilibrar esto. Ahora, la propuesta del gobernador respecto de la reforma termina recogiendo el guante con el núcleo básico de coincidencias entre todos los sectores de la política, los sectores profesionales, los sectores empresarios, comerciales, etcétera, no solamente la política. Y por supuesto, escuchando abierta y sinceramente a toda la provincia, representantes y dirigentes de toda la provincia, ¿no? Entonces, los temas que no contiene esta reforma terminan siendo los temas que no tuvieron una unanimidad respecto de la idea de reformar. Entonces, Gustavo no quiso imponer una reforma respecto de temas que hay sectores que lo rechazaban, principalmente sobre el interior, porque prefirió tomar los temas, el núcleo básico de coincidencias, que es lo que termina uniendo unánimamente a la inmensa mayoría. Entonces, hay una razón, me hubiera gustado que tenga otra amplitud, porque en definitiva el proyecto no termina siendo lo que se va a reformar, porque eso termina siendo tarea de los convencionales, pero aplaudo y celebro que por lo menos tengamos estos temas que sí vamos a cambiar. ¿Y por qué me hubiera gustado que sea quizás más abarcativa la reforma? Porque tampoco es bueno tener tantas reformas en tan poco tiempo. Del 86 a hoy vamos a haber tenido 4 convenciones. Es muy poco, son muchas. Son muchas para tan poco tiempo, ¿no? Se supone que una reforma de un tema tan importante tiene que tener por lo menos vigencia, calculo yo, por lo menos 2 décadas, ¿no? Sí, por supuesto. También es cierto que hoy los tiempos se aceleran. Antes, sí, claro, hay muchas cosas nuevas, sí. Claro, hoy la globalización termina acercando a la realidad
cuestiones que antes llevaban mucho más tiempo hacerse efectivas. Entonces también esa gimnasia nos permite darnos este tipo de licencias. Creo que es importante destacar, por lo que te dije, que se haya tomado lo que nos une y no los temas que quizás puedan empañar la reforma central, que termina siendo la limitación de los mandatos, la transparencia de los órganos de control y el sinceramiento respecto de los mandatos de los concejales, que si bien por supuesto no es la modernización del régimen municipal, quizás hubiera sido lo mejor, pero bueno, son los temas que realmente generaron un consenso unánime, o casi unánime. Entonces, bueno, es lo que nos toca, y creo que es motivo de alegrarnos y de celebrarlo, por supuesto, y asumirlo con la responsabilidad que toca. Exacto. Ahora, creo que esto, Pancho, no sé si creo que vas a coincidir conmigo, deja la puerta abierta para una, digo yo, urgente reforma, refresh, le dicen algunos, de lo que es la Carta Municipal, ¿no? Que es la Constitución de la ciudad, porque hay cosas que han quedado total y absolutamente obsoletas. Creo que después de esta reforma hay que mirar seriamente esta reforma de lo que es la Carta Municipal, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí creo que hay que hacer una referencia. Dos cuestiones. Una, de hechos, existen no uno, no dos, sino tres ordenanzas vigentes que declaran la necesidad de reforma de la Carta Municipal. Yo, como dato de color. Y también, pero creo que son temas que hay que abordarlos con la seriedad del caso. Creo que si vamos a discutir el régimen municipal, principalmente de la ciudad de Salta, tenemos que hacerlo con la seriedad del caso, porque no es solamente discutir las cuestiones cotidianas que tiene a su cargo el Consejo Deliberante y la Intendencia, sino también mirar las experiencias de otros municipios, de otras ciudades, que aún con menor cantidad de habitantes tienen más funciones. Y me refiero específicamente a cuestiones de salud, a cuestiones de educación. La vieja discusión, Pancho, la vieja discusión que dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir con que la educación y la salud son facultades provinciales y habría que empezar a delegar hacia los municipios, ¿no? Ahora, como dicen, no lo van a hacer nunca porque eso significaría que hagan también transferencia de recursos. Y dicen, nadie va a querer ceder recursos, pero creo que en el fondo es una discusión absolutamente necesaria que en algún momento se va a tener que dar. Claro, por eso, son cuestiones realmente serias que hay que poner sobre la mesa para discutir. Y la cuestión de recursos no es menor. El problema es que el agrandamiento del Estado municipal, del orden que sea, se agrandó tanto que hoy municipalidades como la de la ciudad de Salta termina enfrentando con el erario público los recursos que genuinamente tiene con lo que recauda de impuestos para hacer frente a cuestiones tan elementales como la recolección de residuos y pagar sueldos. Y le queda muy poco para obras y otras cuestiones. Entonces hay que discutir el sistema de la política. Vuelvo sobre lo mismo, para dar la inclusión de que algunos municipios, algunas ciudades tengan a su cargo el manejo de la salud, aunque sea en la etapa primaria, la educación, aunque sea en etapa parcial, y seguridad. Tenemos que tener conciencia de que debemos dar discusión de cambios estructurales de la política de Salta. Pero creo que cosas que empiecen a hablar y que se pongan sobre la mesa, porque es la discusión del día después a esta elección y esta reforma constitucional. Exacto. Son temas que hay que poner sobre la mesa. Hay que empezar a plantearlo. Doctor Francisco Durán Casal y Pancho, muchísimas gracias por esta larga, pero creo que ha sido muy interesante charla, creo que para la audiencia también ha sido así, porque bueno, has repasado muchos temas, has dado perspectivas de la política y también hemos tocado temas de fondo, como este tema de la reforma de la Constitución. Te agradezco la predisposición y tu tiempo, Pancho. La idea será, a medida que avance el cronograma y nos acerquemos más a
al tema de la presentación de los frentes y demás, que volvamos a charlar, así que te agradezco mucho. Así es. Bueno, un abrazo gigante para vos, Daniel, para toda la audiencia, y por supuesto que para mí también es un gusto hablar con vos y con ustedes, mejor dicho, y estoy a su disposición para lo que quieran. Un abrazo, que estés bien. Otro para vos.